Muy buenas tardes a todos y bienvenido a este curso de planificación de clase para docentes. Mi nombre es Katy Reino Trujillo, trabajo en Dream Project y una de mis funciones en Dream es ayudarles a ustedes como docentes a desarrollar sus habilidades. Vamos a empezar ya con el curso y les aviso ya que al final de este taller ustedes tendrán que mandarme un plan de clase y una secuencia de clase completa. Entonces, presten atención. Entonces, vamos ya con nuestro taller del día. Bien. Van a asistir ahora a un curso de planificación de clase para docentes. ¿Okay? Me hubiera gustado, cuando yo empecé a trabajar hace 14 años, me hubiera gustado tener un taller de este tipo que se aleje un poquito de la teoría y que entre más en la parte práctica y con comparaciones con cosas que ya conocen para poder entender mejor la lógica. Muchas veces cuando empezamos tenemos esta especie de teoría que hemos aprendido en la universidad y luego nos proyectan a un salón de clase y decimos, ¿y ahora qué? Una buena preparación, o sea, una buena planificación de clase es lo que les va a permitir dar las clases con más facilidad y alcanzando los objetivos. Entonces, a través de este curso vamos a ver primero qué es la planificación de clases y para qué sirve. Luego veremos cómo planificar una clase. Veremos después unos trucos, unas estrategias para lograr clases eficientes que alcanzan la meta. Veremos la diferencia entre una sesión de clase y una secuencia de clases. Veremos cómo montar una secuencia de clases completa y eficiente. ¿Okay? Aprenderemos a crear un plan de clase de calidad. Y por fin les explicaré cuál será la parte de ustedes a nivel de la práctica. Veamos. Primero, ¿qué es la planificación o planeación de clases y para qué sirve? Entonces, según su definición, la planificación de clase es el proceso de especificación de la secuencia de actividades prevista para un periodo temporal limitado, mediante las cuales se pretende conseguir los objetivos de enseñanza fijados en la planificación global para un curso. ¡Wow! O sea, imaginen la cara de un profesor principiante cuando a la hora de planificar sus primeras clases se le dice, esto es lo que se espera de ti. La planificación o planeación de clase es algo que puede resultar muy asustador para cualquier docente iniciando en la profesión. Y que en realidad es mucho más claro y lógico una vez que hemos entendido la lógica y la utilidad de la preparación de clases. No iría hasta decir que planificar clases es fácil o sencillo. No lo es. De hecho, es algo complejo. Sin embargo, digamos que una vez entrenados, nos resulta más instintivo. Ahora bien, está claro que el proceso de la preparación de la clase es una tarea y una etapa imprescindible para los profesores. Hay que dedicarle el tiempo necesario. Porque de una buena preparación dependerá el éxito de la clase y el aprendizaje de los estudiantes. Y eso es bastante importante. Al principio hablábamos del tiempo. Es verdad que al principio van a tomar bastante tiempo para planificar sus clases, pero eso es algo que después se irá como acelerando con el paso del tiempo.
Una clase improvisada. Ya dieron clases improvisadas, ¿verdad? Ay, no he tenido tiempo de preparar mi clase y improvisan una clase. Es algo que puede funcionar. Pero bueno, es un poquito como la lotería. O sea, que si tienes suerte, ganas, pero no te va a funcionar cada vez. Ahora, vamos con nuestra segunda etapa, que es cómo planificar una clase. Como les decía, cuando comencé a preparar este curso y a buscar recursos y materiales sobre la planificación de clase en Internet, lo que encontré fue una avalancha de explicaciones muy teóricas y avanzadas sobre el tema. La verdad es que esta avalancha de informaciones me recordó mis principios como profe en 2007 y el precipicio que se formó en mi cabeza entre lo que leía en los libros, lo que encontraba en Internet y la realidad. Y la realidad era que yo era profe y tenía que llevar a mis estudiantes de un punto A un punto B y además que disfrutaran el viaje en camino. Yo recuerdo que comenzaba a preparar mis clases y las iba preparando una por una. Pasaba horas ya preparando una sola clase. Después de impartirla, pasaba a la preparación de la segunda clase, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta el momento fatídico y estresante de la evaluación en el que me preguntaba, ¿y ahora qué meto en la evaluación? Ya se sintieron así, ¿verdad? Los que ya conocen la profesión y la cronología de una planificación de clase sabrán identificar cuál era mi problema. Hacía las cosas en el orden equivocado, hacía las cosas en desorden. Porque lo primero que debemos preguntarnos a la hora de planificar una clase es ¿cuál es el objetivo? ¿Qué quiero que aprendan mis estudiantes? Para eso hay que tomar en cuenta los conocimientos previos de los estudiantes, para añadir a estos conocimientos previos unos nuevos conocimientos. Luego, para hacer posible la transmisión de estos nuevos conocimientos, hay que saber cuáles son nuestras limitaciones o nuestros obstáculos, como por ejemplo el espacio, los materiales o los recursos de los que disponemos. No vamos a enseñarles a tocar la flauta sin una flauta con la que practicar, ¿verdad? Cuando ya sabemos cuál es el objetivo de la clase, los conocimientos previos de los estudiantes y los materiales y el espacio de lo que disponemos, es el momento de diseñar las actividades que se van a llevar a cabo. La verdad es que no hay una sola manera de planificar clase. Cada docente lo va a hacer según su estilo, según sus preferencias. Pero la lógica de un punto A a un punto B sí que es la misma para todos. Ahora vamos a organizar estas actividades, esta clase, en 3 fases: el inicio, el desarrollo y el cierre. Para el inicio, es importante lanzar el tema con una buena introducción. Puede ser, por ejemplo, una anécdota personal, un acontecimiento histórico, nuestro día al día, o un video, una imagen, una foto. Que despierte el interés de los estudiantes. Es importante contextualizar el punto de partida de los alumnos. Y ahí recordamos,
¿Cuáles son sus conocimientos previos? Ustedes lo pueden hacer a través de preguntas como, ¿quién aquí ha oído hablar de... ¿Quién aquí sabría decirme lo que es? Que levante la mano el que conozca. Lo que pueden hacer también es realizar una pequeña evaluación previa para comprobar los conocimientos previos de los niños. Esto se puede hacer con unas aplicaciones. Si tienen niños, obviamente no niños de preescolar, sería más como niños de primaria o de una edad más avanzada. Hay aplicaciones como Plickers o como Kahoot, que utilizan la tecnología para evaluar en pocos minutos el conocimiento previo de los estudiantes. Ahora, acabamos de ver el inicio, cómo lanzar la actividad, y vamos a pasar ahora al desarrollo. En el momento de presentar a los niños o a los jóvenes cuál es el tema central, van a explicarles también qué van a trabajar durante la sesión. Es importante que los estudiantes sepan qué van a estudiar, qué van a trabajar y para ir a qué, para ir a qué objetivo. Y les presentamos los materiales. Hay dos maneras de ponerlos a trabajar. De forma guiada, o sea, según un guión, una estructura establecida por nosotros, profesores, o de forma autónoma, o sea, que tengan más libertad para desarrollar su propia investigación y que saquen sus propias conclusiones. En los dos casos, nosotros como profesores tenemos el rol de acompañantes durante el proceso de aprendizaje. A medida que vaya evolucionando la clase, seguramente el profe tendrá que ir redirigiendo a los estudiantes. Esto es normal, es para ayudarles a dirigirse hacia el objetivo. Ahora que hemos visto al inicio, el desarrollo de la clase, vamos a los últimos minutos de la clase, que son el cierre. El cierre es una parte importante. Siempre hay que tomar unos minutos para hablar sobre lo que hemos trabajado, lo que hemos aprendido y formar juntos un resumen. Este resumen se puede hacer por grupitos de niños, o sea, que lleguen a un resumen en equipo entre ellos y que un portavoz luego transmita la información. Y se puede hacer también de forma colectiva, con el profesor haciendo preguntas que llevarán a un resumen oral y colectivo entre los estudiantes. De esta manera mediremos el alcance de los objetivos que nos habíamos propuesto. Como lo vimos, estas son las tres fases del plan de trabajo. Ahora, después de tu clase, no olvides repasar tus objetivos. ¿Los han alcanzado o no? Hay que ver también los pros y los contras. ¿Qué funcionó? ¿Qué haré diferente la próxima vez que me toque dar esta clase? Para apuntar los cambios en el plan de clase. Tiene también que revisar los trabajos de los estudiantes para ver si asimilaron los conocimientos o si habrá que volver a trabajarlos en la próxima clase. Vamos a ver ahora unos trucos para lograr clases eficientes que alcanzan la meta. Acabamos de ver las tres etapas de nuestra clase: el inicio, el desarrollo y el cierre. Los trucos que vamos a ver ahora nos ayudarán a entender qué poner en la parte de desarrollo, qué actividades organizar y con qué lógica para que alcancemos
la meta. Vimos antes que la pregunta número 1 que nos íbamos a hacer a la hora de planificar una clase era: ¿cuál es el objetivo? ¿Qué quiero que mis estudiantes sepan hacer? Para entender esta lógica, les propongo comparar nuestra clase primero con una receta de cocina. Habrá una serie de ingredientes, un orden y unos factores que tomar en cuenta para lograr el objetivo, ¿verdad? A ver, imaginen que su objetivo sea, para darles un poquito de hambre, imaginen que el objetivo sea hacer un bizcocho de chocolate con crema de queso. Y además quiero que este bizcocho sea cuadrado. Bien, van al supermercado, hacen la compra, pero se organizaron mal y se olvidaron de chequear y van sin lista. Bueno, ya me acordaré una vez que llegue allá, ¿verdad? Compran las cosas que recuerdan así más o menos. Llegan a casa, empiezan a cocinar, se dan cuenta de que se olvidaron del chocolate, pero que igual tienen frutos rojos en la nevera. Servirá. Lo que importa es tener algo que meter ahí en el plato, ¿verdad? Pues parece que se olvidaron también de pedirle prestado un plato cuadrado a la vecina. Pues nada, usarán el redondo y además, ¿a quién le importa la forma del bizcocho, verdad? Tendrá el mismo sabor. Tenía que ser un bizcocho para 16 personas. Y bueno, con este tamaño solo habrá para 8. Pero bueno, ¿qué importa, verdad? Que beban agua, que eso quita la sed. Venga al horno. Y ahí va nuestro bizcocho de chocolate con crema de queso. ¡Tarán! Bueno, no exactamente. Pero ¿todavía es un bizcocho? Sí. ¿Se logró el objetivo? Pues la verdad es que no. Ahora, si queremos lograr el objetivo, esto es lo que tenemos que chequear. ¿Qué ingredientes necesito y en qué cantidad? ¿En qué orden usarlos y de qué manera? ¿De qué herramientas dispongo y cuáles tengo que buscar? ¿Cuál es el tiempo de realización de la receta y el tiempo en el horno? ¿Para cuántas personas será? Y si hay alguien con alergias o restricciones alimenticias. Los ingredientes, obviamente, si lo comparamos con nuestra clase, los ingredientes son el contenido de la clase. El orden y la manera son la organización de las actividades. Las herramientas son el material, las fichas, la computadora, proyector, bocina, tal capítulo del libro, tales hojas, lápices, número de copias. El tiempo será el tiempo dedicado a cada etapa, a cada actividad. Tal actividad, 5 minutos. Tal etapa, 10 minutos. Las personas serán el número de estudiantes en total y el número de estudiantes por grupitos, si trabajamos por grupos o estaciones. Las restricciones serán, por ejemplo, si tenemos un estudiante disléxico, un estudiante discapacitado, que necesite una adaptación de las actividades para él. Les propongo seguir con nuestras comparaciones, comparando ahora nuestra preparación de clase con la planificación de un itinerario. Imaginen que tienen que ir de Cabarete hasta Santo Domingo en bicicleta. No pueden simplemente montarse en la bici y pedalear a ver si llegan, ¿verdad? Tendrán que saber cuántos días, cuántas horas de viaje serán, qué comida y litros de agua deben llevar, por dónde tendrán que pasar,
qué ropa llevar en su mochila, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que antes del viaje tendrán que sentarse a pensar en todo y preparar su viaje para garantizar que lleguen del punto A al punto B sin que les falte nada. Así es como tendrán éxito y disfrutarán la experiencia. Ahora, recordemos esas dos comparaciones a la hora de planificar nuestras clases. ¿Qué bizcocho apunto? O sea, ¿qué quiero que mis estudiantes sepan hacer? ¿Cómo lo logro? ¿Qué ingredientes meto en el plato? O sea, ¿qué necesitan ellos para alcanzar este objetivo? Imaginen una clase de español como segundo idioma. Nuestro público, un grupo de estudiantes de Canadá con un nivel básico en español. El objetivo es el siguiente. Quiero que mis estudiantes sepan presentarse en español dando su nombre, su edad, diciendo de dónde son, dónde viven y cómo son a nivel de personalidad. Y también que puedan presentar a otras personas. Para saber qué necesitan para realizar esta presentación, me pongo en sus zapatos y yo misma realizo esta tarea. Imagino, yo me llamo Cristina, tengo 16 años, soy de Toronto, vivo en Quebec City y soy tímida, generosa y valiente. Y ahora imagino a otra persona que tiene que presentar a Cristina y que tendrá que saber decir, ella se llama Cristina, tiene 16 años, es de Toronto, vive en Quebec City y es tímida, generosa y valiente. Bien. Ahora, ¿qué ingredientes necesitan esos estudiantes para ser capaces de producir esta frase? Recuerden que son estudiantes anglófonos y que no hablan español, tienen un nivel muy básico en español. ¿Cómo les llevamos de dónde están, de su punto A al punto B? Con las dos frases que acaban de ver. Necesitarán pronombres personales, yo, tú, él, ella, etc. Necesitarán aprender los verbos, cómo se conjugan los verbos reflexivos en primera persona del presente. Me llamo, te llamas, se llama. Necesitarán saber conjugar el verbo tener, ser y vivir en presente, porque tendrán que saber decir tengo, tienes, tiene, soy, eres, es, vivo, vives, vive. Tendrán que hacer un trabajo de búsqueda del vocabulario según su personalidad. En el caso de Cristina, buscará cómo se dice years, shy, generous y brave en español. Años, tímida, generosa, valiente. Las preposiciones de lugar serán algo que van a necesitar también. Tendrán que saber decir de y en. Y tendrán que saber cómo poner en femenino los adjetivos. ¿Okay? Recuerden que en inglés no conjugan con femenino y masculino, es todo igual. Entonces tendrán que saber pasar tímido a tímida, transformar de O a A. Muy bien. Entonces, lógicamente, las clases de mi secuencia llevarán esos puntos gramaticales y léxicos, lo que llevará a los estudiantes a ser capaces de hacer, al final de la secuencia, una presentación de sí mismos en español. Hemos hablado de clase o sesión de clase y de secuencia de clases en plural. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Es simple. Una clase o sesión de clase dura el tiempo de la clase. Por ejemplo, 1 hora. O eventualmente podemos hacer 1 hora de clase en dos horas, según si es una clase como que
que es un poquito más larga. Comienza con un cierre, tiene un desarrollo, comienza, perdón, por el inicio, pasa por el desarrollo y termina con un cierre. Por ejemplo, una clase sobre el presente en español, otra clase sobre el masculino y el femenino, otra clase sobre la búsqueda de vocabulario según su propia personalidad. En cambio, una secuencia de clases es el conjunto de clases que llevan al objetivo general. Por ejemplo, clase 1 más clase 2 más clase 3 más clase 4. Todo eso es una secuencia de clases que llevarán a la producción. Yo me llamo Cristina, tengo 16 años, soy de Toronto, vivo en Quebec City, soy tímida, generosa y valiente. ¿Ok? Vamos a ver ahora cómo montar una secuencia de clases completa y eficiente. Vamos a comenzar primero con la secuencia, el conjunto de clases, y después iremos a lo más preciso, a una clase. Vamos a ver un ejemplo de cuadro de secuencia. Encontrarán este cuadro de secuencia en el email que les voy a enviar. ¿Okay? Les propongo este cuadro porque es el que yo utilizo cuando preparo mis clases. Y este cuadro, si quieren, se lo pueden apropiar, lo pueden modificar los colores, el orden, los títulos, ponerlos a su manera, en su idioma, si su idioma no es español. Lo importante es que les hable, que sea fácil para ustedes. Eso es su herramienta. Entonces, este es el cuadro. Lo vamos a observar juntos. Este cuadro, ahí yo lo hice con 7 clases, ¿ok? Lo pueden hacer con 3 o 4 clases, o sea, 3 o 4 líneas, o 10, según el número de clases que compondrá su secuencia. Tenemos arriba secuencia número, por ejemplo, si es la primera secuencia del año, secuencia número 1. Si es la segunda, por ejemplo, de octubre, secuencia número 2, etcétera, etcétera. Sobre, y ahí ponen el tema, puede ser sobre la multiplicación de 2 números, sobre la conquista de Cristóbal Colón, sobre el crecimiento de las plantas, sobre cómo vivían los mayas. ¿Ok? Ahí ponen el nivel, ejemplo, primero de primaria, la materia, lengua, matemáticas, ciencia, deporte, etc. El profesor, su nombre y la escuela en la que trabaja. Recuerdemos, lo primero que nos preguntamos es, ¿qué quiero que sepan hacer mis estudiantes? Por esto eso yo lo pongo primero, que sea como mi objetivo principal, que sea la primera cosa que aparezca. Entonces, ahí tenemos el cuadro con objetivo. Después de la secuencia de clases, los estudiantes serán capaces de... Y ahí ponen, después veremos juntos un ejemplo. Ahí ponen el objetivo. Debajo, manera de evaluar los conocimientos adquiridos al final de la secuencia. Eso es su evaluación. Puede ser una evaluación cuantitativa, una evaluación cualitativa, según factores. Eso lo veremos después también. Tienen después clase número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En este caso puse 7 clases. La fecha de la clase para que después, esto es como una agenda también, como un calendario que tú ves como 4 de septiembre, me toca tal clase, tengo que preparar tal material, que esté muy claro. Después tienen que inscribir la habilidad que van a trabajar los estudiantes. Puede ser la lectura, la escritura, la comprensión, la escucha activa, la manipulación de objetos, el cálculo, etcétera, etcétera, etcétera. Pueden ser varias habilidades también, que de hecho muchas veces es el caso. Poco frecuente que trabajemos solo una habilidad. Inscribirán después el material necesario, ¿ok? Si necesitan las bocinas, el proyector, necesitan tal material en Montessori, necesitan 5 copias de la página 3 del libro de matemáticas.
Pongan todo lo que necesiten, pongan si necesitan lápices de color, que no haya sorpresas en el momento de dar la clase, en el momento de dar la clase, en el momento de estar perdido con su material. El material se prepara antes. Piensen después aquí pueden apuntar el procedimiento y la actividad. Después en el plan de clase, una clase, el procedimiento o la actividad lo pondrán más en detalle, obviamente. Aquí ponen simplemente las líneas principales, las grandes líneas. Luego la duración. Queremos saber si es una clase que dura 1 hora o 2 horas, por ejemplo. Y luego la meta. Cada clase tiene una meta y todas esas adquisiciones, todo lo que van a aprender a lo largo de esas clases es lo que va a llevar al objetivo que vimos arriba. Entonces, los estudiantes adquirirán y desarrollarán lo siguiente, o pueden decir también, después de esta clase, los estudiantes serán capaces de hacer tal y tal cosa. Vamos ahora a ver un ejemplo, ¿ok? Yo imagínense, tengo un grupo de estudiantes, tengo que preparar una secuencia, entonces esto es una secuencia que se puede hacer. Vamos a tomar el ejemplo de una secuencia de 2 semanas sobre el tema de los cuentos de hadas. El objetivo, imaginemos, es que los estudiantes de tercero de primaria puedan redactar y leer su propio cuento de hadas, de unas 30 líneas. ¿Ok? Que escriban su propio cuento y que lo lean a otras personas. ¿Cómo logramos esto en 2 semanas? Con una duración de 11 horas en total. Esta es la posibilidad de secuencia. Cargado, pero tranquilos, lo vamos a analizar juntos. Bien. Tengo arriba entonces el título. Secuencia número 1 sobre los cuentos de hadas. Nivel tercero de primaria. Materia, lengua. Profesor, Caterina Trujillo. Escuela, Dream Project. Objetivo. Después de esta secuencia de clases, los estudiantes serán capaces de redactar y leer su propio cuento de hadas de 30 líneas. ¿De qué manera se evaluarán los conocimientos adquiridos al final de la secuencia? Haremos, en este caso, porque queremos, ¿ok? Eso le decide el profesor. Haremos una evaluación cualitativa, con un cuadro evaluando el uso y la calidad en el cuento de lo siguiente: personajes, buenos y malos, adjetivos, conectores lógicos, estructura y la lectura de su propio cuento. Clase número 1. La ponemos, imaginemos que estamos al principio del año. Para el 1 y el 2 de septiembre, porque tiene una duración de 2 horas. Entonces necesitamos usar 2 días. Habilidad. Aquí vamos a trabajar la comprensión lectora y el pensamiento crítico. Material necesario. Voy a usar 3 cuentos: La Cenicienta, Hansel y Gretel y La Bella Durmiente. Y también voy a utilizar un cuadro de identificación de etapas. A nivel de la actividad, ¿cuál será el contenido? A ver, habrá una lectura y observación de varios cuentos y también habrá que completar un cuadro identificando el principio, el problema principal, la resolución del problema y el final del cuento. Después de la clase, los estudiantes serán capaces de conocer la estructura de un cuento, el principio, el problema principal, la resolución y el final. Conocerán esas 4 etapas y sabrán identificarlas. Clase número 2 tendrá lugar el 3 y el 4 de septiembre porque tiene una duración de 2 horas. Los estudiantes trabajarán la observación, la deducción y la escritura. Material necesario. Tendremos unas imágenes de personajes de cuentos, ¿ok? Diferentes imágenes. Y unos fragmentos de dibujos animados. De Shrek, El Rey León y Hércules. ¿Qué habrá en esta clase? Los niños tendrán que describir las imágenes y unos fragmentos de dibujos animados de varios personajes. El personaje y atribuir adjetivos a cada personaje.
que escriban la lista de los personajes con los adjetivos atribuidos y después que elijan 2 personajes que incluirán en su historia final. ¿Okay? Y pegarán la imagen de sus personajes en su cuaderno. El objetivo aquí, después de esta clase, será que los niños sepan cuáles son los personajes típicos de los cuentos, su lado, si son buenos o villanos, y adjetivos para describirlos. Ampliamos el vocabulario. Y que elijan 2, uno bueno y uno malo, que utilizarán en su propio cuento. Clase número 3, el 5 y el 8 de septiembre. Aquí, en este caso, los niños trabajarán la observación, la deducción y la escritura. Les daremos imágenes de cuentos, pero en desorden. ¿Okay? Y flashcards con conectores. Los conectores serán luego, al principio, al final, de repente, sin embargo, érase una vez y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Ya sabemos que este va al final. Durante la actividad les daremos imágenes de cuentos en desorden y les pediremos que restituyan el orden y que pongan las flashcards con conectores entre las imágenes. Y luego tendrán que escribir en su cuaderno este mismo cuento, incluyendo los conectores lógicos. Imaginen un cuento con imágenes en desorden, ponen las flashcards y después tienen que escribir el cuento en su cuaderno. Después de esta clase, los niños serán capaces de entender y utilizar conectores lógicos para articular un discurso. Clase número 4, para el 9 y el 10 de septiembre. Para esta clase los niños trabajarán el trabajo en equipo, la creatividad y la escritura. Ahí les daremos a cada niño un cuadro con el principio, problema principal, resolución y final. Y las imágenes con personajes, utilizarán las imágenes con personajes que tienen ya en su cuaderno. Durante la actividad, por equipos de 2, los niños van a juntar sus personajes y van a inventar su propio cuento. Se les da un cuadro con principio, problema principal, resolución final, y lo completan por escrito, lo completan juntos. Y escriben los conectores adecuados entre las etapas. Sabemos que en nuestro cuadro habrá como unos cuadros vacíos para que ellos entren ahí los conectores. Después de esta clase, los niños serán capaces de crear la estructura del cuento, las etapas de la historia y el desarrollo de los personajes. Clase número 5, 10 y 11 de septiembre. Los niños desarrollarán la escritura y la creatividad. Usarán su cuaderno, el cuadro de la clase anterior y las imágenes de los personajes del cuadro que ya tienen en su cuaderno. Ahí en esta clase, individualmente, harán la redacción, la escritura de su propio cuento de 30 líneas a partir de la estructura y de los personajes de la clase anterior. O sea, tomarán su cuadro con los conectores y las etapas y a partir de ahí van a redactar su propio cuento, incluyendo los conectores. Es una clase de 1 hora y media. Y después de la clase, los niños serán capaces de redactar su propio cuento de hadas de 30 líneas, incluyendo conectores lógicos y siguiendo una estructura. Estamos llegando al objetivo. En la clase siguiente, del 12 de septiembre, los niños van a trabajar la revisión y la corrección, junto con la escritura y la lectura de su cuento. Necesitarán su cuaderno, su propio cuento y lapiceros de color. Ahí van a trabajar la revisión y la corrección, o sea, el profesor va a corregir con colores el cuento a nivel léxico y gramatical, y los niños irán corrigiendo sus propios cuentos y se entrenarán a leerlo. También hay la posibilidad de grabarse. Si tienen material que permita grabar, los niños pueden entrenarse a grabar. Esta clase de 1 hora permitirá la reflexión y la corrección gramatical y léxica de su propio texto. Y en la última clase, el 13 de septiembre, los niños trabajarán la lectura y la escucha activa. Cada niño vendrá a clase con su propio cuento y lo leerá al grupo.
Después de cada lectura, el profe irá haciendo preguntas al grupo de niños sobre la historia para ver qué entendieron. Oh, ¿escucharon el cuento de Arturo? Sí. ¿Cuáles eran los personajes de este cuento? ¿Y qué pasó? ¿Cuál era el problema principal? Uy, ¿y cómo lo resolvieron? ¿Y cómo terminó? Y ahí los niños van participando. Por eso, la meta aquí de esta clase es la lectura de su propio cuento de hadas ante un público. Bien, lo que pasará seguramente es que después los niños llegarán a casa y le leerán su propio cuento a su familia. Una de las actividades que pueden seguir también y algo que pueden trabajar en arte es la ilustración de su cuento y el hecho de pasarlo como en una especie de librito que puede hacer que crean su propio cuento, pues que pasen este cuento que tienen en versión cuaderno a un librito ya con imágenes. Bien, ahora, ¿cómo crear un plan de clase de calidad? Hemos visto cómo crear una secuencia de clases, clase 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, en nuestro caso. Y ahora vamos a ver cómo se crea una de esas clases, cómo se desarrolla. Les propongo otro cuadro, este rosadito. La información que va a aparecer en este cuadro es la misma que aparece de forma horizontal en el cuadro de secuencia de clase, solo que más desarrollado. Vamos allá. Tenemos arriba, sesión de clase número, ahí van a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En nuestro caso tenemos 7 clases. El tema, aquí por ejemplo, los cuentos de hadas, pueden ser, como dijimos antes, el crecimiento de las plantas, etcétera, etcétera. El nivel, la materia, el profesor y la fecha. Objetivo. Después de esta clase, los estudiantes serán capaces de, y ahí toman lo del cuadro anterior y lo pasan aquí. Duración de la clase, habilidad, material necesario, la introducción, cómo van a introducir esta clase, y después el desarrollo de la clase, las actividades que van a componer la parte de desarrollo con las diferentes etapas y la duración de cada etapa. Es importante el manejo del tiempo, ¿ok? Cuando somos profesores tenemos que tener a mano un reloj y controlar el tiempo que pasamos con cada etapa, cada actividad. Iremos después con el cierre y cómo el profe evaluará los conocimientos adquiridos al final de la clase. ¿Okay? Cómo el profe al final de su clase sabe que los estudiantes aprendieron y lograron los objetivos del día. Vamos a ver ahora un ejemplo. Clase número 1. Recordamos nuestra clase sobre, nuestra secuencia, perdón, sobre el cuento de hada. El niño tenía que ser capaz de redactar su propio cuento y leerlo ante un público. La clase número 1 de este cuadro, de esta secuencia, era la número 1, lectura y observación de varios cuentos, completar un cuadro identificando principio, problema principal, resolución y final. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, tomamos esto y vamos a completar el plan de clase. Bien. Objetivo. Después de esta clase, los estudiantes serán capaces de conocer la estructura de un cuento. Principio, problema principal, resolución y final. Duración de la clase, 2 veces 1 hora. Habilidad, comprensión lectora y pensamiento crítico. Material necesario. Ahí el profe sabe que para esta clase tiene que planear tener sus libros, cuentos con imágenes de La Cenicienta, Hansel y Gretel y La Bella Durmiente y su cuadro de identificación de etapa que dibujará en la pizarra. La introducción. El profe les pregunta a los niños, ¿qué es un cuento de hadas? A ver, ¿quién me sabe decir? Ay, ¿y qué cuentos conocen? ¿Cuál es tu cuento favorito? Ahí la participación de los niños van a salir manos como cohetes.
y les anuncia al profesor que al final de las 2 semanas, después de trabajar muy bien, serán capaces de escribir su propio cuento y llevárselo a casa para leérselo a su familia. Esta introducción no debe durar más que 5 minutos. Lanzamos después las actividades. Etapa número 1. El profe junta a los niños en el piso. Ven que es como lo mismo que el cuadro anterior de la secuencia, pero más desarrollado. El profe junta a los niños en el piso, que formen un grupito. El profe se sienta con ellos con los 3 libros a mano. Muestra la tapa de la Cenicienta y les pregunta, ¿quién aparece aquí? ¿Qué piensan? ¿De qué va a hablar la historia? Esto, 5 minutos, máximo. Etapa número 2. Luego que respondan, comienza el profesor a leer el cuento. Hace unas pausas de vez en cuando y hace unas preguntas para ver si están entendiendo la historia. Eso dura máximo 20 minutos. Cuando pongo un tiempo, es el máximo del máximo que se puede llegar. Si pasa de ahí, no van a poder terminar la actividad. O sea, ya saben que los ojos en el reloj. Etapa número 3. Después de terminar la lectura de la Cenicienta, el profe, que ya había preparado el cuadro en la pizarra, lo completa junto con los estudiantes. Ok, chicos, ayúdenme a completar este cuadro. ¿Cuál es la situación inicial del cuento? ¿Cómo comienza este cuento de la Cenicienta? Completa el cuadro. ¿Cuál es el problema principal en la historia? Los niños responden, el profe completa el cuadro. ¿Cómo se resuelve este problema? Los niños responden, el profe completa el cuadro. ¿Y cómo termina la historia? Lo mismo. Los niños encuentran las respuestas de manera colectiva y la profe escribe las respuestas de los niños. Esto no puede durar más que 10 minutos. Etapa 4, repetir lo mismo con el cuento de Hansel y Gretel. Lectura, completar el cuadro. Etapa 5, repetir lo mismo con el cuento de la Bella Durmiente. Lo mismo, lectura y completar el cuadro. El cierre. El profe pide que escriban en su cuaderno cuál cuento han preferido y que expliquen por qué, dando 3 razones. Estamos trabajando la argumentación también, que los niños sepan explicar y expresar sus gustos. ¿Cómo el profe evaluará los conocimientos adquiridos al final de la clase? Viendo las respuestas que dan de forma colectiva al rellenar juntos el cuadro y solicitando a los más tímidos y callados. En cuanto al cierre, si 5 minutos no son suficientes para que los niños escriban sus razones y su preferencia, que será probablemente el caso, pueden hacerlo o a modo de tareas, si ustedes dan tareas, o lo pueden hacer al principio de la próxima clase. Ahí no hay problema. Solamente habrá que poner en el plan de clase número 2, introducción, o en la introducción o en la etapa número 1 será pues terminar el ejercicio de la clase anterior. Bien. Ahora, señores docentes, les va a tocar a ustedes. El desafío entonces que les propongo ahora es planificar y mandarme una secuencia completa de clases y un plan de clase, ¿ok? O sea, lo mismo que yo hice ahora para los cuentos de hadas, secuencia completa en el cuadro y después un plan de clase de una de las clases de esta secuencia. Ustedes pueden elegir el nivel, ¿ok? Puede ser de preescolar o de primaria. Pueden elegir la materia con la cual estén más cómodos, puede ser lengua, matemáticas, ciencia, historia, etc. Y pueden elegir el tema, lo dejo libre, ¿ok? Luego de montar esta secuencia en el cuadro, van a elegir, entonces, después de montar esta secuencia y de crear este plan de clase, me lo van a poder mandar por email, ¿ok? Les voy a hacer aparecer aquí.
mi email a katy@dominicandream.org. En caso de que tengan preguntas, me pueden escribir por email o me pueden llamar o escribir al teléfono también. Lo ideal sería hacerlo ahora que el curso está fresco en su cabeza. Sin embargo, según su organización de trabajo y todo lo que tengan que hacer, sé que tienen mucho en general, les doy una semana. Entonces, me lo pueden enviar antes del jueves 19 de noviembre de 2020 para los que van a tomar el curso este jueves 12 de noviembre. Y en otro caso, pues que tengan una semana máximo. ¿Ok? En cuanto a dónde, dónde y cómo encontrar el cuadro, ¿ok? Les voy a mostrar esto ahora. Entonces, voy a enviarles en el email el cuadro de planificación mío, ¿ok? Lo comparto con ustedes. Si miran abajo, ¿ok? Hay 6 páginas. Tenemos aquí, cuadro, secuencia, modelo. ¿Lo ven? Aquí abajo. Bien, ese está vacío. Lo dejamos así. Tenemos después, secuencia, cuentos de hadas. ¿Ok? Esto fue lo que yo completé y lo que compartí con ustedes para darles un ejemplo. Tenemos después el cuadro de la secuencia profe. Esto es para ustedes. Entonces, aquí van a cambiar cuadro profe, cuadro secuencia profe, va a ser así, volver a cambiar el nombre y van a poner, por ejemplo, profe Maribel. ¿Ok? Vamos después con el plan de clase. Aquí tienen el modelo. Después, en la 5ª página, el plan de clase mío, que compartí con ustedes. Y después, plan de clase, profe. Esto es para ustedes. Una vez más, cambiar el nombre. Y aquí vamos a poner plan de clase, profe Maribel. ¿Ok? Bien. Ahora, piensen que voy a recibir varios planes de clase y no quiero que todos se llamen ficha de planificación de secuencia, porque si no, no voy a saber cuál es de quién. Entonces, van a poner el documento a su nombre. Vamos a hacer guardar como. ¿Ok? Y van a hacer, por ejemplo, planificación de clase. Y en este caso, la persona se llama Maribel Cruz, por ejemplo. ¿Ok? Y lo van a guardar. Miren bien dónde lo guardan para que sepan dónde encontrarlo. Guardar. Ok. Y ahora mi documento se llama Planificación de clase Maribel Cruz. Y Maribel Cruz va a mandar un email poniendo Katy, aquí tienes mi plan de clase y con el documento en archivo adjunto. El documento tendrá el nombre siguiente, planificación de clase Maribel Cruz, y las diferentes páginas tendrán su nombre también. Aquí, cuadro secuencia profe Maribel, plan de clase profe Maribel. ¿Está bien? Ok. Si tienen preguntas, no duden en escribirme. No hay preguntas tontas, no existe. Todas las preguntas son posibles. Si tienen dificultades, también me puedo ofrecer para ayudarles, ¿ok? Ayúdense los unos a los otros también. Y eso, espero que les vaya bien, que les haya servido este taller, que les ayude a alcanzar las metas, que les ayude a ayudar a los niños a alcanzar sus metas y que les vaya bien. Hasta luego.